Amigas, amigos, muy buenos días y muchas gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te hablaremos de Santa Marta. En nuestra sección infantil, el cuento La Convivencia. Ese día era especial en la escuela. Tenían una convivencia y la maestra había pedido a todos los niños que llevaran algo de su casa para compartir los alimentos. La maestra les dijo: Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Cristo multiplica el alimento. En el Santoral te diremos quién fue San Ignacio de Loyola. Además, tendremos nuestra sección Pregúntale al Padre José. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. El águila y el halcón. Cuenta una vieja leyenda de los indios Sioux que una vez llegaron hasta la tienda del hombre sabio de la tribu, tomados de la mano, Toro Bravo, el más valiente y honorable de los jóvenes guerreros, y Nube Azul, la hija del cacique y una de las más hermosas mujeres de la tribu. El joven le dijo al anciano: «Nos amamos y nos vamos a casar». Ella también habló: «Nos queremos tanto que tenemos miedo. Por eso queremos un hechizo, un conjuro o un talismán. Algo que nos garantice que podremos estar siempre juntos, que nos asegure que estaremos uno al lado del otro hasta encontrar la muerte». Él volvió a tomar la palabra: «Por favor, ¿hay algo que podamos hacer?». El anciano los miró y se emocionó al verlos tan jóvenes, tan enamorados y tan anhelantes esperando su palabra. Luego les dijo con tono solemne: «Hay algo, pero es una tarea muy difícil y sacrificada. Tú, Nube Azul, deberás escalar sola el monte que está al norte de nuestra aldea. Ya en lo alto, deberás cazar el halcón más hermoso y vigoroso del monte, sin más armas que tus manos y una red. Si lo atrapas, deberás traerlo aquí con vida el tercer día después de luna llena. ¿Comprendiste?». La mujer asintió con la cabeza. Luego el anciano se dirigió al joven diciéndole: «Tú, Toro Bravo, deberás escalar la montaña del trueno. Cuando llegues a la cima, encontrarás la más brava de todas las águilas y solamente con tus manos y una red deberás atraparla sin heridas y traerla ante mí, viva, el mismo día en que vendrá Nube Azul». Los jóvenes se abrazaron con ternura y luego partieron a cumplir la misión encomendada, ella hacia el norte y él hacia el sur. El día establecido, frente a la tienda del anciano, los dos jóvenes esperaban con las redes que contenían las aves solicitadas. El anciano les pidió que con mucho cuidado las sacaran de las redes. Eran verdaderamente hermosos ejemplares. El joven preguntó: «¿Y ahora qué haremos? ¿Los mataremos y beberemos el honor de su sangre?». «No», dijo el anciano. Entonces la joven preguntó: «¿Los cocinaremos y comeremos su carne?». El anciano movió la cabeza y dijo: «Harán esto: tomen las aves y átenlas entre sí por las patas con estas tiras de cuero. Cuando las hayan anudado, suéltenlas y déjenlas que vuelen libres». El guerrero y la joven hicieron lo que se les pedía y soltaron los pájaros. El águila y el halcón intentaron levantar el vuelo, pero solo consiguieron revolcarse por el piso. Unos minutos después, irritadas por la incapacidad,
las aves arremetieron a picotazos entre sí hasta lastimarse. El anciano tomó la palabra y dijo: «Este es el conjuro. Jamás olviden lo que han visto hoy. Ustedes son como un águila y un halcón. Si se atan el uno al otro, aunque lo hagan por amor, no solo vivirán arrastrándose, sino que, además, tarde o temprano, empezarán a lastimarse el uno al otro. Si quieren que el amor perdure, vuelen juntos, pero jamás atados». Decía el autor del Principito, Antoine de Saint-Exupéry: «Amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección. Lo que hace importante a tu flor es el tiempo que le has dedicado». Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo, le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, nuestros invitados de hoy en las secciones del Santo Oral y Cultura y Fe, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, uno de los mandamientos dice: santificarás las fiestas. ¿Y qué significa eso? Que especialmente el día de la resurrección del Señor, el primer día de la semana, el domingo, nosotros nos acerquemos a Él para dar gracias, para darnos cuenta de que de Él viene todo bien, para que nos ayude a entender que tenemos que compartir la vida, viviendo el amor y sobre todo también participando de la Santa Misa. Eso es santificar las fiestas. Así que espero que en este domingo ustedes acudan a la Santa Misa. Si algún enfermito no puede hacerlo, pues que a través de las transmisiones que hay pueda seguirla y especialmente dedicar un tiempo a la oración por nuestros seres queridos, por aquellos que necesitan la oración aunque no los conozcamos, y también por nuestros difuntos. Estamos ya a 28 de julio, el tiempo va avanzando y el tiempo hay que aprovecharlo de la mejor manera. Por cierto, las personas que querían anotar a sus difuntos en las misas gregorianas para el mes de agosto, pues ya no podrán hacerlo porque la lista siempre se cierra unos días antes de que termine el mes. Así que si alguien quiere anotar a sus difuntos para las misas gregorianas, lo podrá hacer hasta el mes de septiembre. Pero quizás alguna persona que nos está escuchando diría: «Padre, es la primera vez que estoy escuchando el programa y yo no sé qué son las misas gregorianas. ¿Me podría explicar?». Bueno, se llaman gregorianas en honor del Papa Gregorio, que fue él quien las instituyó. ¿Por qué? Porque él tuvo una aparición, un sueño, dicen algunos, en donde un amigo suyo que había muerto se le presentó en sueños durante varios días o en apariciones y le dijo que estaba en el purgatorio y que necesitaba que hiciera oración por él para poderse purificar lo más pronto posible. El Papa empezó a celebrar una misa diario, y al cumplirse el mes, se volvió a aparecer la persona y le dijo que había salido del purgatorio. Por esta razón, las misas gregorianas son aquellas que se celebran sin interrupción por los difuntos durante todo un mes, pero hay que anotarlas con anticipación precisamente para que se puedan celebrar por ellos. Pero vamos a un breve corte y al regreso el cuento y al final les platicaré más sobre estas misas. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Señor,
Te damos gracias por esta semana que estamos iniciando. Queremos desde este momento ofrecerte nuestros esfuerzos y trabajos, el amor de las parejas, la inocencia de los niños, la sana inquietud de los jóvenes, la paciencia de los enfermos y el ejemplo de los ancianos. Te pedimos por quienes más necesitan de ti. Acompáñanos, fortalécenos, muéstranos el camino correcto. Danos humildad para reconocer nuestros errores y para perdonar a quienes nos ofenden. Ayúdanos a crear un mundo más justo, a defender al desamparado y a compartir los bienes con que nos bendices. Si en estos días vamos a ser probados, ayúdanos a superar la prueba. Y si tu voluntad es llevarnos a tu presencia, haz que nuestra muerte, unida a la de Cristo, sea el camino de la resurrección. Amén. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. La convivencia. Ese día era especial en la escuela. Tenían una convivencia y la maestra había pedido a todos los niños que llevaran algo de su casa para compartir los alimentos. La maestra les dijo: quiero que pongan todos sus alimentos en esta mesa grande. Así podremos compartir todos lo que tenemos. Casi todos los niños pusieron de inmediato su comida en la mesa que estaba en el centro del patio. Sin embargo, hubo niños que no lo hicieron y siguieron guardando su comida en su mochila de alimentos. Cuando la maestra se dio cuenta de esto, se acercó a ellos para conocer la causa de su actitud. Daniela, Adrián y Ricardo, ¿me podrían decir por qué no quieren poner sus alimentos en la mesa? Daniela, con un cierto tono agresivo, le contestó: Mire, maestra, usted sabe que nosotros somos los más ricos del salón y yo creo que no es justo que nuestra comida se la coman otros. Por si no lo sabe, nuestra comida es de mejor calidad que la de los otros, porque nuestros papás siempre compran las cosas más finas y caras. La maestra se sorprendió de aquellas palabras y le pidió a ese grupo de niños que la esperara sin moverse de su lugar. Luego se acercó a otro grupo que no había sacado la comida de su mochila. Ese grupo, con una actitud triste, se había arrinconado apartándose de los demás. La maestra se acercó amablemente a ellos y también les preguntó: Rodolfo, Héctor, Edgar, ¿me podrían decir por qué se separaron de los demás? ¿Por qué se esconden en este rincón? Los niños estaban muy apenados y solo Rodolfo, haciendo un gran esfuerzo, contestó a la maestra: Mire, maestra, usted sabe que nosotros somos los más pobres del salón. Mi mamá solo me pudo preparar una torta de huevo, pero mis compañeros son más pobres todavía y ni siquiera pudieron traer eso. Nos da vergüenza acercarnos a los demás niños porque no trajimos cosas como ellos. Después de escuchar a los diversos grupos, la maestra les pidió a todos los niños que hicieran un círculo en torno a ella. Entonces les dijo: Miren, niños, a la escuela no solamente venimos a aprender matemáticas, ortografía o geografía. También venimos a aprender a ser mejores personas. Por eso les pedí que cada uno trajera los alimentos que pudiera. Pero no se trata solo de comer ni de que cada quien se coma lo suyo. Se trata de aprender que hay ocasiones en que unos tienen más y otros tienen menos. Y eso nos da la oportunidad de compartir lo que tenemos. Los niños la escuchaban con atención y la maestra siguió hablando. Yo les aseguro que cuando aprendan a compartir las cosas, aprenderán a compartir también la vida. Y les aseguro que cuando se hace esto, hasta la comida sabe mejor. Porque no solo buscamos comer, sino compartir con nuestros semejantes. Luego dijo unas palabras al grupo de los niños ricos. Nunca tenemos que sentirnos más que los otros
solo porque tengamos más dinero o más oportunidades. Si Dios nos bendice con más cosas, tenemos la obligación de ser agradecidos con Él y compartir lo que Dios nos da con quienes tienen menos. Después se dirigió al grupo de los niños pobres. Nunca nos tenemos que sentir menos o avergonzados solo porque tengamos limitaciones o pobreza, porque eso no nos hace valer menos. Todas las personas tenemos el mismo valor, ricos o pobres. La grandeza de las personas no está en sus bienes económicos, sino en su manera de enfrentar la vida y en la capacidad de amar al prójimo. Todos los niños comprendieron las palabras de la maestra. Ella continuó diciendo: Tengan la seguridad de que no los voy a obligar a que convivan unos con otros, porque la convivencia no se puede hacer por la fuerza. Pero les pido que hagan un esfuerzo para verse como iguales. Dejen a un lado su situación de pobre o rico. Dejen a un lado el valor de sus alimentos y descubran que lo más importante son ustedes. Finalmente hizo una oración pidiéndole a Dios que bendijera el corazón de cada niño y concluyó: Ahora les voy a pedir a quienes lo deseen que pongan sus alimentos en la mesa y después comencemos a comer lo que otros niños han traído. Si alguno no pudo traer nada, también tiene que sentir confianza para tomar algo de la mesa. Los niños comenzaron a compartir, a comer y se quedaron maravillados al conocer otros platillos y sabores que nunca habían probado. Los niños ricos probaron por primera vez una torta de huevo. Los niños pobres conocieron el sabor del lomo canadiense. Pero lo más hermoso de todo fue que nadie se quedó sin alimento y que incluso sobró comida. Al ver eso, la maestra, muy contenta, felicitó a los niños y les dijo: Como pueden ver, cuando hay buena voluntad, generosidad y deseo de convivir, ahí está Dios. Y donde está Dios, los alimentos siempre se multiplican para que nadie se quede con hambre ni tenga que comer solo. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente, les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: Este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Como hemos visto con la reflexión del cuento, este evangelio nos muestra que donde Dios está presente, las cosas cambian milagrosamente.
Cambia el corazón, cambia el pensamiento, la forma de ver los problemas, y las bendiciones se multiplican o los problemas encuentran una solución. Tú sabes que cuando hay amor, los alimentos alcanzan para todos. En cambio, cuando hay egoísmo, como lo veíamos en el cuento, parece que los alimentos no alcanzan para nadie. Al escuchar este evangelio recordaba que cada vez que vamos con los grupos a Tierra Santa, llegamos a esta parte del monte donde Cristo multiplicó los peces y los panes, y tenemos un momento de oración dando gracias a Dios por todo lo que nos da. Ojalá que un día tú tengas la oportunidad de venir con nosotros, llegar tranquilamente a ese monte que está junto al lago y desde ahí sentir la presencia de Dios que nos bendice en todo momento. Y ahora, en este momento, vamos a escuchar el Santoral. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe el Santoral de la semana. El 28 de julio se recuerda a Santa María Josefa Rossello. Esta activísima mujer italiana tuvo el consuelo de que al morir ya había fundado 66 conventos de su comunidad. Es la fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Misericordia, que se hizo con el fin de atender a las jóvenes más pobres. Santa María Josefa Rossello murió el 7 de diciembre de 1880. El 30 de julio se celebra a San Pedro Crisólogo. Crisólogo significa el que habla muy bien. Este santo italiano ha sido uno de los oradores más famosos de la Iglesia Católica. A la gente le agradaban mucho sus sermones. Por eso le pusieron el sobrenombre de Crisólogo, que quiere decir el que habla muy bien. Su modo de hablar era conciso, sencillo y práctico. Sabía explicar muy claramente las principales verdades de la fe. Recomendaba mucho la comunión frecuente y exhortaba a sus oyentes a convertir la comunión en su alimento de todas las semanas. San Pedro Crisólogo murió el 30 de julio del año 451. El 31 de julio se celebra San Ignacio de Loyola. Su nombre de bautismo fue Íñigo, pero después él se lo cambió por Ignacio. Él nació en 1491 en el castillo de Loyola, al norte de España. Desde niño admiró a los militares y su gran sueño era convertirse en uno de ellos. Sin embargo, los caminos del hombre no son siempre los caminos de Dios, y justo cuando ya era capitán, a los 30 años, fue gravemente herido en una pierna mientras estaba defendiendo el castillo de Pamplona. Curiosamente, al quedar medio cojo, medio renco por la herida, fue cuando comenzó a caminar mejor su espíritu. Dejó a un lado la vanidad que lo conducía a la carrera militar y decidió dedicarse a Dios. Y después de esta decisión, realizó estudios en España y Francia y se fue a Roma, donde fue ordenado sacerdote. Ahí fue donde cambió su nombre. Con algunos de sus compañeros de estudio, decidió formar una comunidad. En 1540, el Papa Pablo III aprobó su comunidad llamada Compañía de Jesús, aunque la gente los conoce más como jesuitas. Ignacio pasó el resto de su vida en Roma, fundó casas de su congregación en España y Portugal. En los 15 años que él dirigió la Compañía de Jesús, esta pasó de 7 socios a más de 1000. Murió de una enfermedad el 31 de julio de 1556 a la edad de 65 años. Poco tiempo después de su muerte, los jesuitas llegaron a México y fundaron el Colegio de San Ildefonso, el Colegio de Tepozotlán y el de San Pedro y San Pablo en el centro histórico. El 1 de agosto se celebra a San Alfonso María de Liborio. Alfonso significa listo para el combate. Él nació cerca de Nápoles y a los 16 años, como un caso excepcional, obtuvo el grado de doctor en ambos derechos, es decir, el derecho civil y el derecho eclesiástico o canónico, con notas sobresalientes en todos sus estudios. Sin embargo, no lo llenó la gloria del mundo y decidió buscar la alegría en Dios. A los 30 años es ordenado sacerdote. Desde entonces se dedica a trabajar con las personas de los barrios más pobres de Nápoles y de otras ciudades. Se le unieron otros sacerdotes y con ellos fundó la Congregación del Santísimo Redentor o Padres Redentoristas. Al morir deja 111 libros y opúsculos impresos y 2000 manuscritos.
Durante su vida vio 402 ediciones de sus obras. Su obra ha sido traducida a 70 lenguas. Su libro más famoso se llama Las Glorias de María. Cuando tenía 66 años, el Papa lo nombró obispo y dio este servicio durante 13 años. Murió el 1 de agosto de 1787 a los 90 años. El 2 de agosto se celebra a San Eusebio de Vercelli. Eusebio significa piadoso. Nació en Cerdeña, Italia. Fue el primer obispo en Occidente al que se le ocurrió organizar a sus sacerdotes en grupos para formarse mejor y ayudarse mutuamente para ser mejores. Fue obispo de Vercelli por 28 años y durante este tiempo combatió la herejía del arrianismo que enseñaba que Jesús no era Dios. Murió el 1 de agosto del año 371. El día 2 de agosto los franciscanos también celebran el día de la porciúncula. ¿Pero qué es la porciúncula? Muy sencillo. Es el pequeño terreno donde vivió San Francisco de Asís hasta su muerte. En ese lugar tuvo varias apariciones. Una de las más famosas fue cuando se le apareció la Virgen rodeada de ángeles. Por eso también el día 2 de agosto celebran los franciscanos a Nuestra Señora de los Ángeles. Y por cierto, solamente en ese día hay unas puertas en las iglesias franciscanas que se abren y las personas que pasan por esa puerta reciben una indulgencia particular. El 3 de agosto se celebra a Santa Juana de Chantal. Esta mujer quedó viuda a los 29 años con un hijo y 3 hijas. Se dedicó a educar a sus hijos y a repartir cuantiosas limosnas a los pobres en un tiempo en que había hambre y escasez en el país. Cuando sus hijos estuvieron ya formados, ella ingresó como religiosa. Fue la más activa colaboradora de San Francisco de Sales en la fundación de la comunidad de las Hermanas de la Visitación, que se dedican a ayudar a los más pobres. Santa Juana de Chantal murió en 1641. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. El 29 de julio se celebra a Santa Marta. Marta significa señora o jefe del hogar. Para ubicar a Santa Marta, déjenme decirles que el Evangelio nos dice que en Betania, un pueblo cercano a Jerusalén, vivían 3 hermanos a los que Jesús amaba mucho, Marta, María y Lázaro. Cristo llegaba a la casa de Marta, de María, de Lázaro, porque se trasladaba hacia el sur. ¿Pero por qué se iba a ese lugar, Salvador? Porque en la región del sur estaba la ciudad más importante de Tierra Santa, es decir, Jerusalén. Pero para Jesús era muy peligroso quedarse por las noches en Jerusalén porque sus enemigos buscaban cualquier ocasión para matarlo, así que tuvo que buscar un lugar tranquilo donde quedarse. Ahí se sentía seguro, especialmente en el hogar de Marta, María y Lázaro. En esa casa siempre había una habitación lista y bien arreglada para recibir al maestro cualquier día a la hora en que llegara. Como Marta se preocupaba mucho en atenderlo bien, por eso se convirtió en la patrona de los hoteleros. Es muy importante hacer los quehaceres de la casa para que los que habitan en ella estén contentos. Es muy importante cuidar los detalles materiales, pero en esa ocasión Jesús le dio una lección a Marta. Es muy famosa la escena que sucedió un día en que Jesús llegó a Betania con sus 12 apóstoles y entre las santas mujeres, que eran entre otras las mamás de algunos apóstoles, Marta corría de allá para acá preparando los alimentos, arreglando las habitaciones y llevando agua para los sedientos viajeros. Jesús, como siempre, aprovechando aquellos instantes de descanso, se dedicó a dar sabias instrucciones a sus discípulos. Yo creo que oír a Cristo es lo más hermoso que puede existir. Él estaba sentado en un sillón y los demás, muy atentos, sentados en el suelo, escuchando. Y allí, en medio de todos, imagínate, sentada también en el suelo, estaba María, la hermana de Marta, oyendo tan formidables enseñanzas. Sin embargo, ¿qué estaba pensando su hermana Marta? Ahora sí, mi hermana se está pasando de la raya, tanta gente que atender y ya me dejó sola. En lugar de estar echadota, debería ayudarme. Así que, en medio de algunos de estos pensamientos, se acercó a Jesús con toda confianza y como regañándole le dijo: «Señor, ¿qué te parece que mi hermana me haya dejado a mí sola con todo el trabajo de la casa? ¿Por qué no le dices que me ayude un poco?» ¿Y qué le contestó Jesús?
Con una suave sonrisa y tono bondadoso le respondió: Marta, Marta, tú te inquietas y te preocupas por muchas cosas. Sin embargo, una sola es necesaria. María escogió la parte mejor y no le será quitada. Marta entendió la lección y, arremangándose el delantal, se sentó también allí en el suelo para escuchar las enseñanzas de Cristo. Ahora sabía que todos los afanes materiales no valen tanto como hacer crecer nuestro interior, nuestro espíritu, porque eso es lo que da sentido a las cosas. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Oh glorioso apóstol San Judas Tadeo, siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre del traidor ha sido causa de que fueras olvidado, pero la gente te honra y te invoca como patrón de las causas difíciles y desesperadas. Ruega por mí, para que reciba el consuelo y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, particularmente en lo que hoy te pido, para que pueda bendecir a Dios en tu compañía, con los demás elegidos por toda la eternidad. Te prometo, apóstol bienaventurado, acordarme siempre de este gran favor, y jamás dejar de honrarte como a mi especial y poderoso protector, y hacer todo lo posible para propagar tu devoción. Amén. ¿Tienes dudas? No te quedes con ellas. Vamos a la sección Pregúntale al Padre José. Con mucho gusto vamos a seguir respondiendo a muchas preguntas que nos van llegando acerca de la vida de Cristo, de los santos, de la Iglesia, de historia, de supersticiones. Vamos a la siguiente pregunta, una pregunta que me parece curiosa e interesante, y dice así: ¿Jesucristo utilizó hostias o pan en la última cena? Y es que, bueno, de repente, cuando somos chiquillos, nos llama la atención ver pinturas donde Jesucristo está con una hostia en la mano, pero la Sagrada Escritura dice tomó pan, y uno como niño dice, para mí eso no es pan, eso se parece más bien a las obleas con cajeta que me como, o a las pepitorias, este material tan delgadito. Vamos a responder, miren, en la última cena Jesucristo celebró el rito de la Pascua judía. Este rito, de acuerdo al capítulo 12 del libro del Éxodo, exigía cómo tenía que ser la comida, y este capítulo exigía que el pan fuera ácimo. ¿Sabes qué es un pan ácimo? Es un pan al que no le pones levadura. ¿Para qué sirve la levadura en un pan? Pues para que se hinche, para que tenga mucho aire en su interior, y de esta manera quede esponjado. Un pan sin levadura es un pan que no levita, que no se levanta, que no tiene poros en el interior y por lo tanto queda exactamente como las obleas, como las pepitorias, que es harina con agua, pero si le pones tú levadura, esa harina con agua se fermenta y crece y se levanta. Pero si pones harina con agua y no le pones levadura, pues se queda así totalmente planita, cocida, pero no se levanta. El pan utilizado en la última cena fue un pan ácimo y de un tamaño semejante al que hoy conocemos como el pan árabe. Durante los primeros siglos del cristianismo se utilizó un pan semejante para la Santa Misa, pero por razones prácticas, con el paso del tiempo, se hicieron mejor porciones personales de pan ácimo, sin levadura, fabricado con solo harina y agua. Entre cosas prácticas la siguiente: imagínate que el sacerdote consagraba una hostia grandotota, ¿no? Muy bien. Pero después había 200 personas para comulgar. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote? Empezar a cortar y estar dividiendo en pedacitos exactamente para que quedaran 200. ¿Cuánto tiempo se tardaba en estar cortando? Pues a veces la gente se desesperaba un poquito y por eso se decidió, para que la gente no esté esperando,
hacemos una hostia pequeña para el sacerdote, no tan grandota como era el panásimo, y para cada persona un pan, también de harina y agua sin levadura, pero que le quepa perfectamente en la boca, porque también había otro problema. A la hora de partir los distintos panes ácimos, a alguien le tocaba un pan muy grandote y entonces tenía que hacer varias mordidas para podérselo comer, o bien le tocaba con puntas y entonces se picaba un poquito el paladar. Por eso se decidió hacer un pan totalmente circular para que entrara en un solo bocado y la persona no tuviera absolutamente nada que le hiciera daño en el paladar. Así surgieron pues las formas que hoy conocemos con el nombre de hostia. Fíjate, la palabra hostia es una palabra que se le da porque significa ofrenda. Cuando alguien dice yo voy a hacer una ofrenda a Dios, también puede decir voy a entregarle una hostia a Dios. Y es que Jesucristo en la Eucaristía se ofreció en sacrificio por toda la humanidad. Él es nuestra hostia, Él es nuestra ofrenda. La hostia del sacerdote, como lo he comentado, generalmente es más grande que la de todo el pueblo para recordar el gran pan que se comparte por la comunidad y también para que pueda ser vista desde cualquier parte de la iglesia. Pero el sacerdote siempre antes de la comunión tiene que partir esta hostia en varias partes, comer una parte y las otras las reparte entre la gente. Las hostias que reciben los fieles, pues tienen el tamaño, ya lo hemos dicho, para recibirla en un bocado, sea una boca grande o una boca pequeña como la de los niños. ¿Quiénes hacen las hostias? Bueno, pues fíjate que en la mayoría de los casos son religiosas las que se dedican a hacer esto. Ellas cuidan mucho que la harina sea totalmente pura, no tenga basuritas, esté bien cernidita, la mezcla con agua muy pura también y la ponen en unas planchas, imagínate una mesa grandotota, caliente, y para que esté bien aplastadita le ponen otra plancha encima para que pueda tener esta, digamos, apariencia totalmente planita. Y hay algunas religiosas que con mucho cariño a estas planchas de metal les han hecho algunos dibujos de una crucecita o algunas frases del Evangelio en griego, y por eso cuando recibimos la hostia vemos que la hostia tiene como unas partes así con figuritas, pero eso ya es lo de menos. Lo importante es que sea harina y agua purísimas, que no tenga levadura. Así que si tú dirías, es que yo quisiera que me den mejor pan Bimbo, que me den pan integral, que me den una galleta Ritz o algo, este tipo de cosas no se pueden utilizar en la misa. Si quieres algo de eso, pues vas, comulgas y luego ya te compras tu pancito afuera. Ahí generalmente hay una panadería cerca de las iglesias, no sé por qué, pero casi siempre la gente va a la iglesia y después pasa por el pan en la mañana o en la noche. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué fueron los romanos los que condenaron a Cristo si él no vivía en Roma? Bueno, hay que recordar que el general Cneo Pompeyo, conocido como el Magno, y nombrado cónsul por sus méritos militares, fue el que conquistó en nombre de Roma la ciudad de Jerusalén en el año 64 a.C. Este hombre Pompeyo es el que le dio nombre también a la ciudad de Pompeya. Y este hombre, 64 años antes de Cristo, llega con su ejército, con sus militares y domina Jerusalén. Desde entonces, el pueblo judío que vivía en aquel lugar tuvo que obedecer al César, al jefe de Roma, y pagarle impuesto, al que le llamaban también tributo. Acuérdate que cuando Cristo nació, ya los césares querían su impuesto, su tributo, y por eso uno de ellos mandó que se hiciera un censo en Belén para saber cuánta gente habitaba en aquel lugar y saber cuánto dinero le tenían que entregar de impuesto o de tributo. En aquel tiempo, aunque la autoridad en Jerusalén estaba tomada por los romanos, también los judíos tenían su propia autoridad. ¿Quién era la autoridad de parte de los judíos? El Sanedrín. Era un grupo de sacerdotes, de fariseos, que eran como el Consejo de Jerusalén, como la Asamblea de Senadores de Jerusalén, y ellos tomaban algunas determinaciones. Pues bien, este grupo, el Sanedrín, fue el que entregó a Cristo a los romanos
para que ellos lo sentenciaran a muerte. Muy hábiles. Ellos no podían matar a nadie, pero lo entregan a los romanos, lo acusan falsamente, para que de esta manera los romanos lo consideren un enemigo y puedan matarlo. De esta manera se libraban de quien consideraban un falso profeta, y al mismo tiempo conservaban la paz con el Imperio Romano, que veía con malos ojos cualquier revuelta y a cualquier mesías que pusiera en peligro la autoridad del César. Los romanos condenaron a Cristo porque él aceptó ser el rey de los judíos, mientras el César, para los romanos, era considerado el único rey. De hecho, la inscripción que pusieron sobre la cruz de Cristo decía así: Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Es decir, ¿por qué estamos crucificando a este hombre? Porque se considera el rey de los judíos, y el rey de los judíos no puede ser nadie sino solamente el César, que es rey de todos los lugares y pueblos conquistados. Así que esta es la razón por la cual los romanos son quienes matan a Cristo, aunque Cristo no viva en Roma. La sección Pregúntale al Padre José continuará en los siguientes programas. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final del programa y bueno, como siempre, un saludo a los enfermitos y a los transportistas, traileros de Estados Unidos y de México que escuchan en este momento el programa. Que Dios les bendiga en su camino. Y para concluir lo del tema de las misas gregorianas, como son varias personas las que anotan a sus difuntos, tenemos que hacer una lista que colocamos en la puerta de la iglesia y también grabar sus nombres para que sean escuchados por sus familiares al inicio de la Santa Misa. Por eso es que no podemos anotar a los difuntos de un día para otro, sino que tenemos que hacerlo con anticipación. Para mayores informes sobre las misas gregorianas, el extracto de agave, o cómo poder adquirir alguno de mis libros, como el de Cómo enfrentar la muerte de un ser querido, ante la muerte de un ser querido, ¿qué se puede hacer? Y muchos temas que tienen que ver con la muerte, pues ahí está uno de estos libros. Pueden marcar a estos teléfonos de la parroquia de lunes a domingo, de 9 de la mañana, no antes de las 9, y hasta las 7:30 de la noche, no después de las 7:30 de la noche. Teléfonos 55 55 66 77 44. Lo repito, 55 55 66 77 44 y también el 55 5705 5939. 55 5705 5939. Pues llegó el momento de despedirnos. Gracias a todo mi equipo, gracias a ustedes por escuchar el programa, por recomendarlo, y les deseo que tengan una maravillosa semana y un espléndido domingo. Señor, en este momento hay personas que se encuentran en hospitales, clínicas o casas, agobiadas por la enfermedad. Te pido por ellas, para que comprendan que la enfermedad no es castigo ni abandono tuyo, sino parte natural de la vida y de nuestra limitación humana. Ayúdales a ser pacientes y que reciban la ayuda necesaria de médicos y familiares. Amén. Ahora, tu fe se ha reforzado y tendrás la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Pero no olvides que la próxima semana te esperamos en este espacio de reflexión para que aprendas más junto con el Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.